¿Empezamos? Ya estamos ¿Empiezas? grabando. Sí, ya Sí. estamos grabando. Este, ¿Empiezas, Carlos? ok. Buenos días, auditorio. Buenos días, amigos. Yo soy Carlos Flores. El día de hoy vamos a ver, los temas del día de hoy son el sueño, el mito y la metáfora. Fascinante. El sueño es la última oportunidad del hombre para internalizar su yo, su ser. O sea, se han perdido muchas cosas internamente durante el siglo pasado, la segunda mitad sobre todo, y este siglo, acerca de la internalización que pudiéramos hacer. A partir de Freud, se empieza a conocer algo que se llama el inconsciente, lo inconsciente, perdón, y en ese inconsciente tenemos un archivo de una serie de cosas que hemos guardado en desorden, no es como un archivo gramatical como los que conocemos, en el que hemos guardado una serie de recuerdos, imágenes acerca de nuestro pasado. Todos estos imágenes, o sea, bueno, para empezar, el sueño es una necesidad del hombre para descansar. O sea, el hombre necesita descansar, es más, cualquier animal necesita descansar. Pero en el caso del hombre necesita descansar para recuperar células, para recuperar energías, para recuperar una serie de cosas y para tomar en cuenta lo que sueña. Por lo regular, lo que soñamos, si es que hay veces hay gente que dice que no sueñan. Yo me acuerdo que tuve una época en que yo sentía que no soñaba nada. Últimamente, bueno, los últimos años he soñado mucho, mucho, mucho. Y el sueño, lo que me transmite, además, bueno, quiero decir que durante 3 años tomé un taller de sueños en un instituto psicológico de la pareja, ¿no? Y estuvimos interpretando. Y hay cosas muy interesantes y muy importantes dentro del sueño. Porque el sueño nos trae mediante, es muy curioso cómo se va armando el sueño, pero lo voy a decir de una manera muy, muy sucinta, ¿no? Hay algo que me está molestando, que me está llamando la atención, que puede ser un recuerdo, una culpa, un trauma, etcétera, lo que sea. Llama a mi atención, pero mi atención consciente no le hace caso, a menos que haya una culpa muy grande. Pero entonces, durante el día, durante la vigilia, yo estoy haciendo ciertas cosas y dentro de esas cosas hay algo que puede ser más importante para mí, que durante el sueño es el disparador de lo que me estoy acordando. Eso me dispara. Yo puedo estar yendo en una calle, caminando, y de repente un auto choca, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces yo sueño que voy en un auto. O sea, eso me impresiona y sueño que voy en un auto. Yo voy en un auto, no sé si manejando, como sea, ¿no? Pero ese auto se va dirigiendo hacia algún lugar que yo no quiero. O sea, aunque yo voy manejando, el auto va para donde quiere. Y ese auto me lleva tal vez a un pasaje, o sea, que se manifiesta mediante símbolo, a un pasaje posiblemente doloroso o molesto de mi vida. Si yo pongo atención al sueño, si yo tengo tal vez la atención de apuntar el sueño, porque además los sueños son como nubes, o sea, están ahí y al ratito el viento se las lleva y ya no están ahí, ¿sí? Entonces es importante hacer algún recordatorio, por lo menos el último del sueño, para poder saber qué es lo que está pasando conmigo, ¿sí? Y qué es lo que está pasando conmigo hoy.
me acuerdo que el maestro ese que nos daba el taller decía que el sueño es como una radiografía del día de hoy, pero sí es así, pero no tanto como que es traer del pasado alguna cuestión del inconsciente que me está llegando y que yo necesito hacer consciente. En el momento en que yo hago consciente mediante la interpretación ese sueño, ese problema que yo tengo, bueno, ese lo que sea, no necesariamente problema, dolor, molestia, culpa, una serie de cosas, se me aparece y se va curando, lo voy a llamar así, aunque ya sabemos que la psicología no cura, ¿no? Que no es medicina, pero se va sanando, lo voy a decir de esa manera. Mm, Esa situación se va sanando. Eh, Antiguamente la gente le daba una serie de connotaciones curiosas a los sueños, ¿no? O sea, los sueños tenemos el sueño de José el Hebreo, que sueña mientras está en Israel o por ahí en alguna de las tribus que hay 7 espigas, todas se doblan ante él, sí, se inclinan. Y por eso también lo odian sus hermanos, porque además de que era el más chico y el más querido de su padre, él dice que toda la familia, incluidos sus padres, se inclinan ante él. ¿Sí? Más tarde, entonces lo mandan, lo venden como esclavo y se lo llevan a Egipto. Y ya estando allá, el faraón tiene unos sueños y que llama a sus magos y todo, que no los pueden descifrar, no los pueden interpretar. Y escucha de este cuate que ahí ya se vuelve popular entre las personas con las que trabaja, voy a decirlo así, de esclavos o lo que sea, y lo manda a llamar. Y entonces le dice, fíjate que tengo un sueño en el que hay 7 vacas gordas, ¿sí? Pero después hay 7 vacas flacas que se tragan a las gordas. Ese es una interpretación premonitoria de un sueño. Entonces le dice José al faraón, le dice, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabe qué, Mr. Faraón? Usted, de esos 7 años de vacas gordas, es que va a haber mucha abundancia. Va a haber una gran abundancia en el reino. Entonces, y las 7 vacas flacas es que va a haber escasez, mucha escasez, son 7 años de escasez. Entonces, durante los años de vacas gordas, lo que hay que hacer es que hay que almacenar en silos y hay que hacer una serie de cosas para que el país no perezca por hambre. Desde luego, pues, a José le dan su premio y entonces ya se lo llevan allá ahora sí que a la corte de Faraón, como dirían los españoles, ¿no? Y ya, etcétera, ¿no? Pero ese es un sueño premonitorio. En la antigüedad había muchos sueños premonitorios. O se les daba esa connotación, o se les daba otras, que si se te caían los dientes es que ibas a ganar mucho dinero, ¿no? Y una serie de cosas así que realmente no tienen nada que ver. Porque además, si sueñas que se te caen los dientes, es que tienes una autoestima muy baja, ¿sí? Esa es la interpretación psicológica. No que te vas a hinchar de billetes, sino que al contrario te desinflaste, ¿no? Ese conocimiento de los sueños, esa parte de mí, de cualquiera del individuo, es una parte del conocimiento de mí mismo. O sea, había un cuate el otro día me dijo, un amigo, ¿no? ¿Quién sabe qué pastilla tomó? Y dice que en la noche estaba soñando como si fuera Netflix, ¿no? Ahí se seguía todo. Desde luego no es un cuate que no hizo caso de los sueños, ¿no? Ni le interesaba. Pero es una conexión que tengo con mi interior, con mi yo.
O sea, estos tres temas tienen que ver con mi conexión interior, con la conexión interior de la humanidad, que es el mito, ¿sí? Y con la interpretación de los dos primeros, que es la metáfora, mediante la metáfora. No me acuerdo quién dijo, la verdad soy muy malo para recordar nombres. Hubo un filósofo o alguien que dijo que el hombre es un animal simbólico. Nosotros estamos hechos de símbolos, aunque no lo sepamos. Los símbolos nos traen cosas, es más, si de repente en la calle igual o en la oficina vemos algo que nos llama poderosamente la atención, es que eso simboliza, pero no sabemos qué es, ¿no? De repente podemos ver un basurero de esos que le empujas y se mueve la de esta. Pues vemos un basurero y de repente llega uno y te tira un papel y este da vueltas y me quedo observando y quiero recordar algo, pero no puedo. Pero simbólicamente me está indicando algo que yo necesito saber. O sea, el saber, como creen los racionalistas, no es siempre consciente. ¿Sí? El saber no es siempre consciente, hay muchos tipos de saber. ¿Sí? Y además, desde luego, no siempre es racional. O sea, la racionalidad ayuda, la inteligencia ayuda a reconocer la realidad, ayuda, pero para empezar, no la reconoce totalmente. Y no la puede reconocer totalmente porque no tenemos aún la ciencia, que se supone que está avanzando constantemente. No, o sea, por eso va cambiando todas las interpretaciones de la ciencia, porque no tenemos las herramientas para hacer una interpretación real de la realidad. Yo me puedo acercar a mí mismo en el sueño. Ahora, siguiente. ¿Qué es el mito? El mito es el sueño de la humanidad. Ahora se han prostituido muchas palabras, ¿eh? Toda la vida. Pero es que eso es un mito. Dicen, no, pues es que López Obrador fue un buen presidente. No, eso es un mito, no, eso no es un mito. Eso será una leyenda o será una mentira o será lo que quieran. Un mito es un constructo, ¿sí? Que consta de una estructura inconsciente, pero del inconsciente colectivo, de acuerdo a Jung y a Joseph Campbell, por ejemplo, ¿no? El héroe de las mil caras, ¿no? Que es uno de los libros de Campbell, ¿no? Y entonces nos empiezan a decir de diversas etapas del ser humano que además son comunes al ser humano, son partes comunes al ser humano. El otro día me metí a estudiar canto, y estaba en clase de solfeo y un cuate cubano nos dio una clase preciosa, no nada más de las notas y eso, sino una serie de cosas. Y nos decía que en la escala pentatónica, son 5 sonidos, está en el ADN de toda la humanidad. ¿Sí? Si yo escucho música eh, de las etnias de Oaxaca, está hecha en escala pentatónica. Si yo escucho música o cantos de los Sioux de América del Norte, está hecho en escala pentatónica. Si yo escucho cantos africanos o música africana, está hecha en la escala pentatónica. O sea, es una escala que ya traemos los seres humanos. Y yo me baso en eso para decir que los seres humanos traemos unas, o sea, desde luego, esto no tiene nada de científico y por eso, entre otras cosas, a Jung se le relegó, porque decían que Jung sí era científico Freud era científico y Jung no era científico. Pero vamos como encuadrando, ¿no, Carlos? Para no perdernos un poquito. Ah, ok. Entonces, Ajá. o bueno, O ¿quieres sea, empezar con el sueño y luego termino el mito? no, yo creo que vamos
como a vincular cuál es, bueno, no sé, bueno, sí sé, el sentido entre el sueño, el mito y la metáfora. Ok, Que, va, ahí que, va la que, vinculación, pues. ajá, que La entre, cuestión es que es- el a- sueño es el inconsciente individual. El mito, que lo vemos en el mito de Edipo o en una serie de mitos que hay, ¿sí? Hay una serie de conexiones en la humanidad del inconsciente colectivo. Y la metáfora es un supralenguaje que consta de analogía y simbología y que nos permite expresar a los dos anteriores. claro, y también, por ejemplo, en los tres, para redondear, es una forma de acceder a pensar la realidad. Ujú. O sea, tanto el sueño, el mito y la metáfora nos permite acceder a interpretar, porque en ambos, en los tres, tanto el sueño, el mito y la metáfora, es buscar el origen sobre la vida y sobre las condiciones necesarias de lo que implica la vida. Dentro de los mitos, dentro de los sueños, dentro de las metáforas, están las incógnitas más profundas y existenciales y primigenias del ser humano, que es la vida, que es la muerte, que es el cosmos, y es una forma de darle sentido. Ayer estaba recordando un texto que leí en primer semestre de la universidad, o sea, hace siglos, donde se señalaba que el mito nos permitía lo que tú muy bien dices, como este mito, por ejemplo, el mito del eterno retorno que retoma Nietzsche, ¿no? Es como Ujú. buscar sobre el origen de la vida. Entonces, el eterno retorno, que bueno, aquí hay una cuestión un poco compleja que no voy a entrar si es el eterno retorno, entonces puede ser la neurosis que tú hablabas, ¿no? De Freud y todo este rollo, o puede ser un eterno retorno virtuoso, que esto es muy interesante porque a partir de aquí, y lo voy a tratar de vincular de todo lo que estabas hablando, es que el mito en su origen no busca fragmentarse, o sea, trata en este eterno retorno, de reproducir el origen de la vida. Entonces, los mitos, cuando se van, Elabora el origen de la vida. exactamente, o sea, los mitos cuando se van generando o cuando se empieza a pensar en un pensamiento mítico, que el mito no es falso, como tú muy bien lo dices, nada más voy a acotar esta cuestión. Esta idea de que el mito es falso es una cuestión impuesta por Occidente, por el positivismo, que va señalando que tanto el mito y la religión son falsas, que solamente el desarrollo tecnocientífico es lo único que puede acceder al conocimiento, enfatizando a la razón, que es lo que tú efectivamente lo explicabas. Entonces, hay muchas formas de cómo los seres humanos han buscado explicar, comprender, darle, explicar, comprender para darle sentido a la vida misma. Y el mito es los mitos fundacionales que todas las culturas tradicionales o los primeros seres humanos requerían del mito para encontrar el origen sobre la vida. Entonces, los mitos que van muy vinculados en su origen con la religión natural, que la religión natural es cómo el hombre está ligado a estas fuerzas de la naturaleza que nos permiten explicar, no explicar, porque no hay una cuestión de explicación racional. El mito tiene que ver con una cuestión como más simbólica de una existencia vital que permite a los humanos entender que no hay separación entre los diferentes planos de realidad. Esto es fascinante. Y entonces lo voy a vincular con el sueño. El sueño es como, hay muchas formas de sueño. Yo, con todo respeto, lo digo, no creo que solamente hay una sola definición, que si soñaste que se te cayó los dientes es por X, ¿no? Creo que es muchísimo más complejo, Claro, claro, porque tiene claro, que ver claro. con una subjetividad, ¿no? Cada quien tenemos una historia de vida, tenemos formas de cómo hemos simbolizado o cómo hemos guardado en el inconsciente lo que tú dices, que esa es la cuestión del trauma, ¿no? Que está ahí guardado, que no lo hacemos claro. Pero el sueño también es otra antesala para acceder a otras formas de pensar la realidad. Y Sí. entonces, la metáfora, que esto es fascinante, la metáfora no es lineal, no sé, no hay una definición lineal de la metáfora. Yo recuerdo que, bueno, Paul Ricoeur, que es uno de los filósofos que habla sobre la metáfora, que él habla sobre la metáfora viva, que tiene un texto que se llama La metáfora viva,
él va planteando que hay metáforas que están muertas, pero la metáfora viva es la que se va y viene vinculando con esta forma de interpretación o donde se busca acceder como a estos estados abiertos del ser, o sea, de lo inexplicable, de lo inexorable, de estos puntos de fuga que no podemos comprender en totalidad el misterio de la vida, que es lo que estábamos hablando en el inicio. Entonces entra el lenguaje metafórico, que es un lenguaje muchísimo más profundo para poder darle sentido a lo desconocido. Y entonces, Así es. muchas veces cuando soñamos en símbolos. Esto es fascinante y entra la interpretación. ¿Qué es la interpretación? El Hermes es el semidios de la hermenéutica, que la hermenéutica es la interpretación, y esto es fascinante y lo voy vinculando con todo lo que estabas diciendo para darte palabra, que la hermenéutica tiene que ver, Hermes es el semidios que transita entre el mundo de los vivos, con el mundo de los muertos, el mundo de los sueños, con el mundo de la vigilia, el mundo de los comerciantes, con el mundo de los artesanos. Es el dios de los entrecruces. Y el concepto de entrecruz, en términos filosóficos, es muy complejo porque en los entrecruces, y a ver si me explico, y entonces lo vinculo con lo que decía en el inicio, que tanto el mito, la metáfora, el lenguaje simbólico, nos permiten interpretar, tratar de descubrir, tratar de darle sentido a la realidad misma. Y entonces, ¿qué es la realidad? Creo que este es el punto de lo que estamos hablando, Carlos. ¿Qué es la realidad? ¿No? Entonces, la realidad solamente es la vigilia, solamente es cuando estoy despierta, la realidad es solamente lo que me dice la razón, la realidad es solamente lo que me dice la ideología capitalista, la realidad es solamente lo que me dice el mito fundacionalista de la religión católica. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es la realidad? Entonces, hay muchas formas de cómo se explica la realidad. Y sí quiero entrever, y esto a mí en lo particular se me hace fascinante para darte palabra, es de que el sueño nos permite acceder a otra forma de realidad, que yo lo entendería en varias dimensiones, tanto en mi espacio interno, porque cuando sueño, lo que tú muy bien señalaste al inicio, ¿no? Es como toda esta complejidad humana que tenemos ahí guardada y que entonces nos permite habitar de otra forma, como yo, Miriam, lo nombro, un espacio interno, que es nuestro espacio más íntimo, más secreto de nosotros mismos. Pero también están estos sueños que pueden ser proféticos, que pueden ser sueños lúcidos, ¿no? Hay como estas ideas de que puedes entrar a otros planos de realidad y entonces entramos ya en términos o en cuestiones muchísimo más complejas de que, y lo que quiero, nada más con esto prometo cerrar, ahora sí, es de que hemos pensado con este positivismo que tú muy bien señalabas, que nos han dicho que el mito es falso y que la razón es lo único verdadero, tiene que ver con una concepción materialista del mundo, que pensamos que solamente lo que es material y lo que podemos comprobar y lo que podemos representar matemáticamente desde el ámbito científico es lo único que cobra validez dentro del paradigma dominante de pensar que es la realidad. Cuando entonces abrimos este panorama de pensar la realidad desde complejidades donde no está, donde lo inmaterial, donde lo intangible, donde vamos a ponerlo, donde el sueño, en este sentido, cuando sueñas, dices, es que soñé, y entonces soñé yo, por ejemplo, yo, Miriam, soñé súper pirado, porque no estoy viviendo en lo que estoy soñando, pero creo que ese es el punto de lo que tú, porque tú escogiste este tema que se me hizo fascinante, lo digo abiertamente, fascinante, que tiene que ver qué pensamos que es la realidad. Entonces hay otras formas de pensar qué es la realidad, que no solamente se limita a un ámbito tangible, sino la realidad implica otras formas de pensar la realidad en algo muchísimo más complejo, perdón la expresión, que va más allá de lo evidente o que va más allá de lo que puedo tocar o lo que puedo comprobar. Y a partir de ahí creo que ese es el debate de lo que ahorita estamos trayendo a la mesa. Y ya me callo. Ya. Ok, no, 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 excelente, estuvo excelente. Ahorita estabas diciendo de otras formas de pensar la realidad. Yo tal vez soy muy cerrado, pero no quisiera decir pensar.
mm, Para mí pensar me lleva al racionalismo, de alguna manera. Claro, mm, o sea, son términos que en un momento dado pueden significar otra cosa, ujú. pueden tener otros significados, pero tenemos la intuición, ¿sí? Wow. Que a la intuición no se le hace caso. Y la intuición tiene que ver con todo esto. La intuición tiene que ver en cómo capto la realidad de otra manera que no sea ni pensada ni material. Que no es un 2 más 2 son 4 o la gravedad o qué sé yo, ¿no? Sino mediante lo material, sino mediante otras situaciones. O sea, se oye, bueno, yo he tenido algo que se llama epifanías, ¿no? Que no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, ni los tres reyes magos, ni nada de eso. Yo de repente, por nada y no pensando en algo que yo me doy cuenta de una situación que me llega del éter, aparentemente, ¿sí? De repente, ¡pum! Y me doy cuenta, lo voy a llamar de esa forma, me doy cuenta y me quedo así, digo, ¿qué pasó? ¿No? Y esas son formas intuitivas de la mente. O sea, tratar de encerrar a la mente en la razón, porque es lo que se ha querido hacer siempre. Antes se encerraba la mente en la religión, en la creencia, en la pura creencia, y ahora se le quiere encerrar en el racionalismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vale la ciencia? Es más, ya ni siquiera la ciencia, la tecnología. La tecnología es el brazo armado de la ciencia. Y es lo que hace, lo que valida, entre comillas. Pero tenemos otras formas de ver la vida. Tenemos otras formas de ver la vida es ver la realidad. O sea, si es individual y si hablamos del sueño o de la intuición personal, es en lo que corresponde a mí. Si vamos al inconsciente colectivo, es en lo que corresponde a la humanidad. O sea, hay intuiciones acerca de la humanidad también. O sea, todos estos mitos y todas estas cosas que Jung nombró como el ánima, el ánimos y todo esto, arquetipos, ¿sí? Así Los mismo. arquetipos son, que no se nombran todos, siempre se nombran esos dos y alguno más. Los arquetipos son cientos o miles. Son los que nos dan clave para una serie de cosas que no Claro, percibimos por medio de los sentidos. claro. O sea, que es lo material, ¿sí? Que no percibimos por medio de los sentidos, percibimos otras cosas. O sea, yo de chico, de más chico, tenía una serie de intuiciones y una serie de cosas que me sucedían, que a mí me daba miedo platicar porque yo decía, me van a decir que estoy loco, ¿no? Es más, dos, tres veces incluso en la escuela se rieron de mí, ¿no? Diciendo, pues, Ujú, pinche loco, ¿qué le pasa? ujú. Y entonces yo empecé a reducir mi intuición y mi forma de ver, de captar la vida, ¿sí? Para ser normal. O sea, la gestión de la normalidad te permite y te promueve ciertas cosas y te prohíbe terminantemente otras, ¿sí? Esa, así en una forma muy sucinta también, esa es como vemos la normalidad, ¿sí? O sea, por eso alguien que supuestamente es normal, no quiere decir que esté bien, ni que esté sano, ni que nada, está metido en la norma y se acabó. Trabajes funcional posiblemente, si tiene, y etcétera, ¿no? Pero, pero no, o sea, puede tener una neurosis peor que la mía, o puede ser un psicópata o un sociópata, ¿sí? Más se dice que los sociópatas, digo algunos, y los psicópatas, hay algunos muy inteligentes, ¿no? Hay otros que dicen que no, que son una bola de güeyes, pero no sé. Yo viendo Criminal Minds creo que está grueso.
Sí, claro que estoy ironizando. La cuestión es que la realidad está formada, es como lo que hablas de la cuestión interdisciplinaria para el conocimiento de la ciencia y de frontera. Si yo no hago analogías, yo no sé qué es lo que está sucediendo. O sea, si yo no analogo el sueño que tuve o la epifanía o la intuición a lo que está sucediendo en el plano material, yo me estoy perdiendo una parte de la vida, definitivamente, ¿sí? Pero de eso se trata, porque además la racionalidad es limitante, porque la racionalidad depende de la inteligencia, ¿sí? Y hay gente que tiene menos inteligencia, entonces ya se fregó porque está fuera, ¿sí? O sea, ya hay un rasero en el que sacan a muchísima gente, ¿no? Porque no es porque no quiera o porque no quiera acatarla, no es porque no puede simplemente. Entonces, la cuestión es reducir, es como el racismo. Hay unos que tienen más y otros que tienen menos. ¿Por qué? Porque pues estos güeyes pues, no saben, carnal, ya ves, son medio güeyes y no estudian y son vagos y son flojos, ¿no? O sea, el racismo y el clasismo. Y con inteligencia es lo mismo, ¿no? O sea, si no tienes una inteligencia, un coeficiente intelectual, que además está muy discutido ya eso del coeficiente intelectual, pero mínimo de 120 promedio para arriba, pues ya bailaste con la más fea, ¿no? Sí, porque además la inteligencia tiene muchos aspectos, ¿no? La inteligencia Claro, no es un... Aún así, por eso, y dentro de la inteligencia, en este caso debían caber la intuición y la analogía y la metáfora, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo yo describir algo que no puedo describir directamente? Pues con una metáfora. Yo te digo, como decía el güey de Paz, que a mí no me cae, pero la metáfora es, esto es como esto, ¿sí? De esa manera tan simple lo digo. Y entonces yo me estoy dando cuenta, y si yo escribo poesía, o la tengo, porque la poesía está donde quiera, no nada más escrita. De hecho, la poesía no es literatura, ¿sí? Está en la pintura, está en una serie de cosas, en la arquitectura, en muchas cosas. Entonces yo no sé lo que pasa y lo que te permite captar eso es una sensibilidad. bonito. ¿Sí? O sea, es por eso el arte abstracto, por ejemplo, ¿no? No, pues es que no le entiendo, pues es que no es entender, güey, ¿sí? Es que te transmite anímicamente o sentimentalmente, yo me acuerdo que en los 50 había en una casa en la colonia Cuauhtémoc, en un edificio, había una escultura muy rara, yo estaba muy chavo, y yo veía esa escultura y me hacía sentir como vacío. Wow. ¿Qué cosa, cabrón? ¿Qué es eso? Y era una escultura abstracta, desde luego, ¿no? Pero yo así me sentía. O sea, qué horror, cabrón, ¿qué es eso? Yo desde luego no tenía en ese momento tampoco las herramientas para la interpretación, ni sabía lo que era el abstracto. Pero esa es la cuestión. O sea, la cuestión es qué tantas posibilidades tenemos de interpretar la realidad, ¿sí? Y qué tantas de esas posibilidades nos dan, nos hacen un círculo completo para interpretar una realidad, ¿sí? O sea, interdisciplinario, lo voy a llamar así, pues bueno, el mito no es disciplina, ni los sueños, ni nada, pero lo voy a llamar de esa manera. O sea, agarras y te conectas y dices, ay, güey, la vida es otra de lo que me dijeron. En uno de los escritos, no sé si ya lo envié o no, yo digo que nace uno con ciertas luces, pero
llega un momento en que esas luces te las cancelan si no van con la normalidad. Si van con la normalidad, premio o castigo. Entonces, ese es el sentido. El sentido es que tú no vas a sentir ni a pensar ni a saber lo que quieres. Tú vas a sentir, a pensar o a creer lo que yo te voy a decir que creas. ¿Sí? Por eso ahí está el término este que dice que inventé yo de la publicidad, ¿no? Es publicidad con propaganda. Ahorita se está viendo muy claro en el caso del imbécil este del doctor Simi, con la cuestión de San Judas Tadeo, ¿no? O sea, está promoviendo a San Judas Tadeo porque San Judas Tadeo. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver San Judas Tadeo con sus farmacias? Pues todo, carnal, porque además habla del Papa y de la religión. Entonces, él se propagandea, ¿sí? Como un tipo supercatólicamente mexicano. Entonces está diciendo a la gente, véanme a mí, yo soy este, vengan a comprar a mis farmacias, publicando. Hay muchos ejemplos de esto, pero se me acaba de ocurrir porque lo vi. Mi esposa ve televisión, yo no veo, es más, cuando pasan los comerciales yo le apago, ¿no? Me quito el sonido. Entonces, esa es la situación. ¿Cuál es mi oportunidad de acercarme a la realidad? El racionalismo, y eso sí cuento con las herramientas de conocimiento, de saber, de intelectuales y otra serie de cosas, o la intuición, el sueño, el mito, la metáfora. ¿Cuáles Ok. son mis posibilidades de conocer la realidad? Ahora sí me callo. Ah, em, es que dijiste varias cosas y como es que dices muchas cosas, entonces cuando estabas diciendo que hay que empezar a pensar el mundo desde otra forma, creo que el punto es empezar a pensar desde un ámbito simbólico o desde un ámbito mítico o desde otra forma, más allá, que no sé lo que tú muy bien señalas, no sé si en realidad la gente se ha exacerbado a la razón como la vía de conocimiento y la gran pregunta, ¿ejercemos nuestra capacidad de pensar, de logizar, de razonar el mundo? Yo creo que no, ¿eh? Esa es una falsa idea de que pensamos que los sujetos somos racionales, bla, 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 Ujú. pero cada vez más somos sociedades más manipulables, más ideologizadas y introyectadas. Y entonces voy a tomar el ejemplo que decías del doctor Simil, que no lo conocía, que ve cómo juegan con símbolos religiosos y dentro de ese símbolo, qué interesante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, aunque, o sea, si yo soy creyente de San Judas Tadeo y entonces se está promocionando el doctor Simil, entonces implica que yo en mi interioridad, como ya hay como todo un bagaje, lo que tú decías, una especie de ADN musical, o yo pondría, hay un autor que se llama Richard Dawkins que habla sobre los genes culturales, ¿no? Entonces los genes culturales es como lo que tú decías, como este ADN cultural. Entonces hay como un ADN simbólico en una tradición, en un contexto histórico determinado donde muchísimos creyentes de San Judas Tadeo analogarán el doctor Simil de que entonces es milagroso las medicinas del doctor Simil. Y entonces Eh, hay una cuestión, ¿no? Hay una cuestión como, vamos a decir, hay un relato mítico, este es un relato mítico que entra en el inconsciente de lo que tú estás hablando. Entonces regreso a la pregunta, ve cómo también, y esto es bien, bueno, ahorita que te estaba escuchando con bastante atención, estaba pensando que a veces también los mitos pueden ser armas de control ideológico, y esto es muy fuerte, ¿no? Por sí. ejemplo, el mito del narciso, ¿no? De este cuate que decimos vivimos en eras neonarcisistas, donde el sujeto solamente se ve a sí mismo, pero es muy interesante porque pueden ser, o sea, todo conocimiento puede ser mítico. Si el mito sirve como una forma de control, deja de ser mito y se convierte como un dispositivo del poder para ideologizar y enajenar de cómo pensamos que es la realidad, qué es lo que estamos tratando, ¿no? Esto es bien complejo.
Y entonces Sí, estaba pensando que estamos que creo que es algo muy recurrente en todas tus discusiones, Carlos, la cuestión de la conciencia. Y entonces yo coincido completamente contigo que hemos reducido nuestra capacidad de pensar que la vía para acceder a poder tener conocimiento de qué es la realidad es por la razón. Sin embargo, yo, Miriam, me he puesto a plantear que tenemos una morfología cerebral. Y en nuestra morfología cerebral está, ¿no? Todas nuestras capacidades, la intuición, la empatía, la sensopercepción, vamos a decir, nuestros instintos primarios, esto es fundamental. Creo que el mito surge como una forma para satisfacer nuestros mitos. El mito sirve como una forma para satisfacer nuestras necesidades primarias. Esto es fascinante, ¿verdad? No, voy a ir y luego me regreso. Y lo que hizo una falsa, para mí es completamente falso, que las personas ejercemos nuestra racionalidad. Creo que la mayoría de las personas no ejercemos toda nuestra arquitectura cerebral. Y si no ejercitamos toda nuestra arquitectura cerebral, entonces no podemos generar procesos de conciencia, que es lo que nos vincula a pensar y a simbolizar la realidad. Y entonces regreso a lo que tú planteabas al inicio. Yo sí considero que requerimos pensar otro tipo de realidad. Y entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a pensar la realidad desde un ámbito simbólico? No quiero irme petulante, pero mi tesis de doctorado versaba como empezar a pensar la realidad a partir del símbolo. Porque el símbolo, y entonces esto a mí en lo particular, cuando estaba, hace ya muchos años que me titulé del doctorado, estaba planteando que la realidad es el símbolo, lo que une el ámbito de la naturaleza con el ámbito de la cultura. Cuando se fragmenta es lo diabólico. Es como esta idea metafórica, esta es una metáfora, que cuando, ese es el eterno, son las eternas preguntas de la filosofía, que si hay una separación entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la cultura, y lo que permite el símbolo, ¿no? Y lo que permite el mito también, el mito es de que busca unir los opuestos. Estos opuestos entre lo femenino, lo masculino, entre la naturaleza, entre la cultura, entre arriba, entre abajo, porque tiene que ver con este sentido que decía anteriormente del eterno retorno, donde el ciclo y donde el ámbito, cuando todo se conjuga, entonces implica que la fragmentación opera. Y la fragmentación precisamente tiene que ver con una condicionante de ideologización, de ideologización de una forma de entender el mundo. Y aquí entra la manipulación y el control. Entonces regreso al punto. Cuando uno empieza a pensar sobre el mito, tú lo dijiste eh, perfectamente, es de que el mito y el símbolo y la metáfora que tú decías, por ejemplo, con suerte tu inconsciente no captaba la metáfora de esa, ¿qué dijiste? De esta escultura abstracta, pero tu inconsciente, tu identidad, tu historia de vida, tenía esa capacidad de sensibilidad intuitiva y empática, ¿no? Y kinestética, o sea, sinestética es como unos diferentes sentidos que captaba tu inconsciente. Y el inconsciente entramos en cuestiones bien complejas, ¿no? Y entonces el símbolo en muchas formas, que no solamente el símbolo, creo que el conocimiento realmente profundo en su primer inicio no entra desde la totalidad racional y clara. Creo que cuando uno accede a cuestiones profundas, yo pienso que el conocimiento profundo es como una especie de cuentagotas, ¿no? Como gotitas que van cayendo. Y entonces son diferentes niveles de realidad que luego se despegan y que se abre una especie de plétora, o sea, de magnificencia de símbolos. Creo que uno de los problemas, y esto fue uno de los planteamientos de mi proyecto de investigación en doctorado, es que habíamos perdido la capacidad de simbolizar el mundo y entonces nos habíamos fragmentado. Entonces, cuando nos hemos fragmentado, regreso a lo diabólico. Y entonces pensar sobre lo diabólico, regreso a Hermes y regreso a esta concepción que toda fragmentación en términos psicológicos, en términos sociales, en términos políticos,
nos conlleva a un caos. Ejemplo, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, blancos contra negros, lo que tú hablabas del racismo, todo esto es por una cuestión de fragmentación, porque no hay una fundamentación simbólica de la vida. La vida en sí misma es un símbolo, es una metáfora. Hay un autor que se llama Panikkar, que la metáfora requiere del símbolo. Entonces, el símbolo es como el magma que permite generar los mitos. Voy a explicar esto. O sea, el símbolo es lo que permite interpretar de diferentes formas cuestiones, hechos de la naturaleza. A mí el símbolo por excelencia que me fascina es el árbol, porque el árbol nos permite unir, y así está mi libro, ¿no? Nos permite unir tres niveles de realidad. Lo divino, en medio el tronco lo humano y abajo las raíces lo no óptico. Y nos permite generar entonces nuevamente esta cuestión de ciclo, esta cuestión de esfera. Que la esfera, esto lo hablaremos tal vez luego, nos permite llevar a pensar el mundo en un ámbito vinculado. Y entonces regreso al punto. Cuando empezamos a desimbolizar el mundo, nos empezamos a desimbolizar a nosotros mismos. Panikkar, que es fascinante Panikkar, que él dice, nosotros somos símbolos de nosotros. La vida es un símbolo en sí mismo y hay que vivir el símbolo. Tú lo decías muy bien en la intervención anterior, si tiro yo un papel, eso me está diciendo algo. El problema es de que, o sea, este mundo es un mundo poblado de símbolos que si volteamos, por ejemplo, ahorita estoy viendo árboles, estoy viendo plantas, estoy viendo cuadros, estoy viendo edificios, y si yo empiezo a pensar, ¿qué veo más allá de lo evidente? ¿Qué veo más allá de la materia? Que creo que este es el punto, que cuando uno empieza a ir más allá en una cuestión paradigmática, o sea, más profunda, nos encontramos en un universo simbólico que es una cuestión, voy a decir, una metáfora. Es como cada ser, cada ente, o sea, cada planta, cada estrella, cada animal, es un universo único que me conecta con la vida. Entonces el mito, el sueño, la metáfora, eso es lo que nos permite acceder a responder preguntas fundamentales que nos humanizan como seres humanos, que nos dignifican como seres humanos. Pero ¿qué pasa con la fragmentación? A mayor fragmentación, mayor control ideológico. Y no me pueden decir que ahora un emoji o que ahora una cuestión en las tecnologías que quieren meter símbolos implica que ya estoy conectando con algo. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en el símbolo de la manzana de Apple, ¿no? El símbolo de la manzana, en términos pragmáticos, o sea, en términos muchísimo, si hacemos una cuestión de interpretación política o ideológica, está muy compleja, porque aparte la manzana está mordida. Y entonces si yo lo traslado a Apple, automáticamente me remite a esta falsa idea de que no era una manzana, era el fruto prohibido, pero me remite a Eva, ¿no? Que prueba la manzana y que entonces esa manzana sale del paraíso y es expulsado a la tierra, que este es el mito de la caída, que es la fragmentación absoluta, que esto es bien complejo, y entonces eso me lleva a que en el mito de la caída lo vinculo con la economía y lo vinculo con el capitalismo y lo vinculo con Apple, no me quiero salir del tema, aunque parezca, es de que cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, encuentran en la muerte y el trabajo. Y entonces es la primera fragmentación tocado por el diablo, lo diabólico, lo que rompió con la unidad simbólica. Y entonces es muy interesante lo que tú muy bien decías, como estos entrecruces, ¿no? Transfronterizos, vamos a ponerlos así, porque la realidad no está fragmentada, porque nos han dicho que la realidad está fragmentada. Entonces, si en ámbitos económicos o en ámbitos políticos, que Apple tenga la manzana, implica que entonces es otra doble, ahorita estoy haciendo una interpretación, o sea, una doble expulsión del paraíso, donde entra la técnica, lo que tú muy bien decías hace rato. Ya no es la razón, ya no es lo simbólico, ahora es la técnica la que nos dice que es la realidad. Y entonces ya con esto, no sé, estaba pensando, por ejemplo, todo el desarrollo de las neurociencias
donde en las neurociencias trabajan mucho el sueño. Y entonces empiezan a ver la actividad cerebral y entonces empiezan a ver que cuando uno sueña implica que el cerebro, hay momentos que parece que el cerebro tiene los mismos impulsos que cuando alguien está en la vigilia. Pero entonces es muy fuerte, porque siempre digo la misma frase, porque se me hace brutalmente compleja, que Michel Foucault planteaba. Cuando el poder coopta nuestra intimidad como sujetos, es como el nivel de control más elevado. ¿Qué pasa cuando la tecnología, y no me estoy saliendo del tema, cuando la tecnología es la que nos empieza ya a direccionar a cómo conformar una especie de realidad? Entonces hay uno, y regreso a Apple, ¿no? Como una doble expulsión del paraíso. Ya fuimos expulsados en términos mitológicos, míticos, desde un pilar fundamental que es el cristianismo en estas sociedades occidentalizadas. Hemos sido expulsados, pero ahora estamos siendo nuevamente expulsados por la tecnología. Y entonces es muy fuerte porque yo cada vez conozco un mayor número de personas que dicen que no sueñan. Y entonces, si no sueñas, en términos, en términos psicológicos, pues ahí hay una cuestión de negación de querer tocar algo. Yo creo que todo el mundo soñamos, el problema es que no nos acordamos, ese es otro boleto, ¿no? Y yo, para allá, yo creo que ya es la última ronda o sea, yo creo que sería fascinante que tú lo dijiste hace 15 días. Me encantó tus reflexiones, Carlos, porque señalabas, no quiero malinterpretarte, tomando la interpretación, pero señalabas que hay que salir como de este círculo de pensamiento, ¿no? Este pensamiento que ya, o sea, que es como una especie como, yo voy a poner una palabra, apocalíptico, ¿no? Hay que empezar a pensar desde otras formas expansivas y creo que la metáfora y creo que el mito, y creo que, que el sueño son otros accesos a conocernos a nosotros y por ende al mundo. Ayer estaba leyendo, no escuchando, estaba leyendo, no me gusta a mí tampoco mucho la racionalidad, ¿sabes? Pero voy a ponerlo en estas palabras, ayer estaba leyendo algo sobre el conocimiento cósmico. Cuando tú te preguntas sobre el origen de la vida, te preguntas sobre la eternidad, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la libertad, sobre el amor, y entonces el cosmos o el universo es lo que, preguntarte por el universo es preguntarte por una parte de quién eres en esa totalidad simbólica de que el mismo concepto o el mismo símbolo de universo es lo diverso unificado en lo uno. Y entonces la vida misma es un gran símbolo que nos conecta a cada una de las partes, que esto es muy kybaliónico, ¿no? O sea, la totalidad está hecha por cada una de las partes que constituyen el devenir de la vida. Y entonces requerimos otros niveles de conocimiento donde está la intuición, como tú muy bien lo decías. Los pitagóricos hablaban sobre la intuición intelectiva. Y la intuición intelectiva es algo más inmediato, es algo que te conecta automáticamente con algo. Eso es un pensamiento, es un conocimiento más vital. La razón lo que hace es que la razón, y yo lo digo que estudio filosofía, te hace logizar el mundo y entonces hay como una especie de maraña que no te permite acceder de forma más vital a la complejidad del mundo, ¿no? Y creo que el símbolo y la metáfora y el mito, que sería interesante tal vez un día tratar un mito en específico y a partir de ahí abordarlo de diferentes dimensiones para, para clarificar qué es el mito. Porque, y ya con esto prometo cerrar, uno de los problemas, y esto lo tengo muy presente, cuando se señala que el mito es falso, tiene que ver también con formas de imposición ideológicas occidentales. O sea, cuando llegan los europeos y vivíamos aquí, o sea, todos los países conquistados o todos los países occidentalizados vivían en un pensamiento mítico. Entonces tienen que negar que el mito es falso para imponer que la razón es la única vía de conocimiento, que esto es mucho del positivismo, como ya lo dije,
Y entonces anular que el mito es otra, creo que es una riqueza de sentido para explicar el mundo, tiene como estas formas de imposición ideológica para generar procesos de colonización y conquista, y es la occidentalización del mundo. Occidente tuvo que eliminar el mito, tuvo que eliminar la religión, tuvo que eliminar el arte para formas de acceder a niveles más profundos de la vida, porque entonces así el capitalismo funciona. Y Ujú. creo que yo con esto cierro y ya creo que tú cierras y ya. Pues sí, efectivamente, para empezar lo que decías ahorita, tienes razón, o sea, ni siquiera la racionalidad funciona. O sea, estamos hechos de creencias ideológicas, todo, o sea, sean, llámense religiosas, políticas, sociales o lo que sea. Cuando decimos, es que yo pienso que el capitalismo es bueno, estoy diciendo, yo creo que el capitalismo es bueno porque no estás pensando en nada, ¿no? No hay Claro, ninguna explicación del por qué el capitalismo puede ser bueno o cualquier cosa. La mayoría de los seres humanos, el 95% del tiempo, a menos que estemos, digo, y aún trabajando muchas veces, hablamos de creencias. Y además creemos que la creencia es dos cosas, pensamiento e intuición, y no es ninguna de las dos, ¿sí? Y lo que dijiste acerca de la tecnología, bueno, que yo mencioné, pero que tú lo pusiste muy bien, es que todo va sobre el mismo camino, ¿sí? Y la tecnología nos está diciendo que esto es lo bueno, ¿sí? Que todo lo que vimos atrás occidentalizado, porque eso es lo que da resultados, o sea, tú quieres ver resultados, aquí está la tecnología, te está dando resultados. Además, lo que necesitamos son resultados, ¿sí? Entonces, es encerrarse y segmentar lo que tú dices. Estamos fragmentados entre ideologías, creencias, pensamientos y al fin y al cabo es una cuestión colonialista, ¿no? Es más, Occidente se está colonizando a sí mismo. O sea, Estados Unidos y Europa se están colonizando a sí mismos. Ya no nada más las son nosotros. Se están colonizando a su gente con las mismas ideologías, ¿sí? Y es brutal. Entonces yo lo que digo es sueñen, fíjense en sus sueños, vean los mitos y desde el símbolo es nodal para entender todo esto, ¿no? Y para entender la metáfora. Eso sería todo y muchas gracias.